seguramente, y quien no lo haga, sería raro, pero creo que todos los que estamos acá presentes, menos mi abuelo que está presente de 91 años, absolutamente todos hacemos un bastante consumo de las redes sociales. Y elegí justamente hablar de esto. Me pasó algo con la presentación, a ver. Ahí va. Elegí hablar de esta temática porque hay algo que empecé este último tiempo sobre todo a escuchar con mayor frecuencia en las consultas que tiene que ver con una catarata de rótulos, una catarata de etiquetas que las personas llegan a consulta con títulos, con titulares, con definiciones de este tipo. Me dicen, Sol, creo que tengo apego ansioso. Creo que el culpable de mi mal de amores es el apego. Creo que soy dependiente emocional, tengo apego ansioso. Y así como estas etiquetas, millones de etiquetas más. Y cuando utilizamos las redes sociales, díganme ustedes, yo a veces entro a reírme un rato, a buscar algún meme, algún reel que me haga divertirme, y también a veces buscamos para encontrar el sentido a lo que nos pasa, encontrar algo que explique por qué nos sentimos y por qué estamos de la manera que estamos. Encontrar una respuesta, muchas veces encontrar incluso soluciones a nuestros malestares, a nuestros conflictos, a nuestros dolores. Y tanto, bueno, yo trabajo con las redes sociales, uso mucho las redes sociales y sé que tanto como yo, como psicóloga que brindo psicoeducación, muchos profesionales más colegas y de otros oficios o de otras profesiones también lo hacen. Entonces en las redes sociales encontramos una catarata increíble de información donde muchas veces llega a generar que personas lleguen con estas etiquetas que más que describir condenan. Condenan porque hay personas que realmente creen que es algo completamente inamovible, que no lo van a poder cambiar y que eso va a determinar que sus vínculos no van a poder disfrutar de esos vínculos, no van a poder disfrutar de lo que les pasa. Así que ahí es donde me pregunto, ¿no? Pareciera que el apego es el verdadero villano de todas nuestras historias, es el malo de la película. Así que vamos a empezar, a ver si me ayuda esto. Ahí vamos. Vamos a preguntarnos un poco y les voy a contar un poco qué fue lo que a mí me impulsó a meterme en este mundo de los vínculos que me apasiona muchísimo. Una persona muy referente y muy importante para mí que me acompañó cuando yo estudiaba, cuando tenía mucho miedo de empezar a enfrentarme a atender, esa persona me decía, el verdadero aprendizaje lo vas a tener de cada historia que se te ponga enfrente. No, por más que te sepas lo que te sepas, el verdadero aprendizaje lo vas a encontrar ahí. Y así es como cuando nos recibimos ante tanta poca práctica, nos tiramos a la pileta y nos animamos a recibir y a alojar lo que venga. Todos, absolutamente todos, y los que estamos todos acá presentes, estamos atravesados por los vínculos. Y me pareció algo maravilloso porque los vínculos nos acompañan en nuestra vida desde que llegamos hasta el último de nuestras vidas. Y cuando llegan estas personas con estas etiquetas, les pregunto, ¿el apego realmente es el enemigo de nuestras relaciones? ¿El apego es amigo o enemigo de nuestras relaciones? Y eso es lo que nos vamos a responder hoy. Y para eso tenemos que conocer un poco sobre el apego. El apego es completamente necesario para nuestra supervivencia. Necesitamos de estas figuras representativas para nosotros, necesitamos de estas figuras para poder sentirnos a salvo. El apego es esa necesidad de proximidad de ese otro que viene a otorgarnos tranquilidad, refugio, un lugar seguro cuando el mundo se vuelve amenazante. Y el apego se construye a partir de nuestros primeros años de vida. Yo les voy a contar hoy cómo se crea se desarrolla esta base de apego y cómo
esta base va repercutiendo en los vínculos de nuestra vida adulta. Pero para eso tenemos que saber que el apego no es algo que no vamos a poder transformar, que si vinimos de una base que no fue del todo segura, podemos hacer algo con esto. Y mi objetivo hoy de esta charla es que obviamente mis colegas se puedan llegar a algo que les sirva para poder acompañar a cada persona que acompañan, pero que también cuestionarse y reflexionar sobre su propia historia los va a ayudar a acompañar a esas personas de una manera más efectiva y sobre todo mucho más humana. Me presentaron, pero me voy a volver a presentar porque me parece importante dejarles algo. Les conté que trabajo con redes sociales. En redes sociales me conocen más como Psicosol. Soy una psicóloga que realmente me apasionan muchísimo los vínculos, la ansiedad y la autoestima, y difundo información y contenido sobre estas temáticas. Fundé un centro de salud integral que está acompañado por profesionales maravillosos, que realmente admiro a cada una de las personas que confía en este centro y hace que este centro sea lo que es. Mis personas más cercanas saben que yo al centro le digo mi bebé más preciado, por cómo lo cuido, por cómo lo miro, por el respeto que le tengo y por tantas cosas más. Y si yo creyera que yo este centro, este bebé tan preciado, lo podría haber hecho sola, no tiene sentido, porque sé que el sentido de lo que somos es lo que hacemos en la interacción de las personas que conformamos este lugar. Y en las relaciones pasa exactamente lo mismo. Si pensáramos que lo podemos hacer todos solos, sería imposible. Antes de pasar a presentarles y contarles un poco qué es lo que vamos a ir viendo, quiero contarles también por qué otra de las cosas me preocupó y me pareció urgente hablar sobre el apego y quitarle tantos mitos quizás. Y tiene que ver con que llegan a mí muchas personas, estas personas que caminan hacia una independencia absoluta. Sol, no quiero que me importe qué es lo que hace mi pareja, o no quiero depender, no quiero necesitar a mi pareja. Esas frases que pareciera que cada vez nos alejan más del otro, frases que nos hacen caminar hacia una independencia absoluta que es completa. Personalmente lo creo, lo pienso y lo sostengo de que es algo que es completamente absurdo. ¿A quién van y le cuentan sus alegrías? ¿Dónde van a festejar? ¿Lo hacen solos o lo hacen con un otro? ¿A quién van y le cuentan? Cuando algo les va bien, cuando les sale un trabajo, ¿a quién le cuentan? Lo mismo con los días tristes. ¿A quién van? ¿Dónde van a encontrar apoyo, consuelo? ¿Dónde van a encontrar ese refugio que los ayuda a volver a impulsarse al mundo? Yo trato de acompañarlos hacia un camino de interdependencia, que es el que nos puede llegar a brindar bienestar, tanto con nosotros mismos, con los vínculos que construyamos a lo largo de nuestra vida. Vamos a ver el sistema del apego, cómo opera en cada uno de nosotros, en cada una de las personas que llega a nosotros el sistema del apego. Vamos a conocer cuáles son las heridas que pueden desarrollarse a partir del apego, cómo esas heridas pueden repercutir en nuestras relaciones adultas y qué podemos hacer para sanar estas heridas. Lo que quiero es, de alguna manera, poder ejemplificar cómo el apego, cómo esa construcción que se hace en nuestros primeros años de vida puede llegar a verse reflejada en nuestras relaciones adultas. Juan llega a mí, se muestra como una persona muy segura de sí misma, como una persona donde pareciera que todo va bien, alineado con sus deseos, desarrollándose profesionalmente con lo que tanto soñó, con su círculo de amistad, con su círculo familiar. Pareciera como que todo en la vida de Juan va bien. Pero de repente empieza a generar una conexión con un otro, una conexión dentro del campo vincular, una conexión más bien amorosa. Y cuando aparece esta conexión, aparece este cuestionamiento en él que algo me está pasando, algo no está bien, algo me está sucediendo. Empieza a aparecer la inseguridad, empieza a aparecer mucho ruido mental. Este ruido mental, traduciéndolo en esas interpretaciones de la realidad que lo llevan a sentirse amenazado o que lo llevan a sentirse en alerta. Y
lejos está de poder realmente disfrutar de lo que está construyendo con esa persona. Todo lo contrario, porque toda su energía, esa energía que quizás él ponía en su trabajo y ponía en su estudio y ponía en otras áreas, está prendida a la relación. Prendida a la relación, no puede regular sus emociones por sí solo. Y la gran pregunta de Juan es, ¿qué me está pasando? No me había pasado esto, no me sentía así. Y para eso, para entender por qué está operando el sistema de apego así en Juan, tenemos que conocer un poco sobre el apego. Yo al principio les dije que no es el objetivo ni diagnosticar, ni etiquetar, ni rotular. Al contrario, un poco esta charla viene empujando a que nos quitemos esas etiquetas. Pero para nosotros como profesionales sí es importante entender cuál es el sistema de apego que predomina en cada uno de nuestros pacientes, porque es lo que nos va a permitir a poder realizar una atención un poco más efectiva. Y para eso vamos a hablar un poco de cómo funciona nuestro sistema de apego, que seguramente muchos de ustedes lo conozcan, pero para los que no, les voy a contar un poco cómo funciona. Desde que llegamos al mundo, desde que nacimos, incluso antes, que ya vamos teniendo una identidad que nos va construyendo un otro. Somos seres completamente dependientes. Imagínense cuando fuimos en algún momento de nuestras vidas bebés, seres completamente indefensos, no podíamos cuidarnos por sí solos, no podíamos gestionar nuestras emociones, no podíamos alimentarnos, no podíamos hacer muchas cosas porque no podíamos, porque éramos seres completamente vulnerables. Y esa necesidad, y esto es algo que es importante destacar acá, es que es una necesidad. Esa necesidad que tenemos de apegarnos a un otro, nos apegamos, es un cableado cerebral que nos conecta con otra figura que viene a representar ese lugar de refugio, ese lugar de hogar, ese lugar de seguridad. Y a veces lo confundimos al apego con amor, y el apego no tiene que ver con amor. El apego es mucho más que el amor, es esa persona o esas personas que me van a brindar un lugar de seguridad, de hogar y de refugio. Cuando en nuestros primeros años de vida tenemos una necesidad tanto psicológica como fisiológica de apegarnos a ese otro. Es algo que se nos da de manera instantánea. La experiencia de apego, vivir la experiencia de apego, se da de manera universal. Absolutamente todos los que estamos hoy acá presentes vivimos la experiencia de apego. Lo que varía en cada uno de nosotros es la calidad de experiencia que vivimos, porque no todos tuvimos la misma calidad de experiencia de apego y por eso desarrollamos distintos estilos de apego cada uno de nosotros. Pero la experiencia de apego es completamente universal. Algo que también está bueno conocer sobre el apego es que es el que, yendo a nuestros primeros años de vida y todavía quedándonos acá, es que el apego es el que nos va a impulsar. Estas figuras representativas para nosotros son quienes nos van a permitir explorar el mundo, conocerlo, tener esa seguridad de que si algo malo nos pasa, es muy importante que nos quede esta cuestión que tiene que ver con una cuestión de que el otro viene a darnos calma. Lo que buscamos en el otro es darnos calma, seguridad y garantizarnos de que ese otro, si nos alejamos, va a estar ahí. Un ejemplo claro, piensa en esos niños o esas niñas que van al jardín o que van a una plaza, lo que sea, y cada 2 por 3 se dan vuelta y pispean para ver si esa figura sigue estando ahí. Porque necesitan asegurarse que esa persona esté del otro lado por si algo malo les pasa. O otro ejemplo también puede ser cuando se golpean. ¿A dónde vuelven corriendo? ¿A dónde vuelven a buscar ese refugio? Bueno, vuelven ahí. Cuando nos sentimos amenazados, cuando tenemos estrés, cuando la novedad de exponernos a situaciones que no conocíamos, bueno, todas esas situaciones, en esos momentos, es donde necesitamos que nuestras figuras de apego funcionen como lo necesitamos y ahora les voy a contar qué es lo importante que tienen que tener. Cuando vamos creciendo, estas figuras de apego pueden ir cambiando.
Al principio, generalmente son nuestros padres, nuestros cuidadores, a veces nuestros abuelos. Cuando vamos creciendo, generalmente esas figuras las vamos cambiando quizás por nuestra pareja, que nuestra pareja es la que recrea a veces esas dinámicas de nuestra infancia, y es donde más sucede. Y es un poco ahí donde voy a entrar hoy a charlarles en los siguientes bloques. Pero el adulto necesita lo mismo, la experiencia de apego es exactamente la misma que vivimos en nuestra infancia, en nuestros primeros años de vida. Vuelvo con el ejemplo que les decía al principio. ¿Dónde van? ¿A dónde van cuando tienen un mal día? ¿A quién recurren? ¿A quién buscan? ¿Quién está ahí? ¿Y cómo está ese otro ahí? Esta pregunta de cómo está ese otro ahí, piénsenla y la vamos a responder con lo que viene más adelante, que es de lo que les voy a estar hablando. Ahora, para conocer esto, cómo se construye un apego seguro, tenemos que tener en cuenta estos 4 pilares que están acá presentes: disponibilidad, responsividad, incondicionalidad y consistencia. Estos son los 4 pilares de un apego seguro. Le voy a llevar todo a ejemplos que me parece que es mucho más claro como de entender. Cuando hablamos de disponibilidad, tiene que ver con ese otro que va a estar disponible emocionalmente para mí. Disponible emocionalmente, y digo emocionalmente porque yo puedo estar físicamente, pero estar físicamente no hace que este pilar esté funcionando como corresponde. Porque si yo voy a mi pareja a contarle lo que me pasó y mi pareja está con el celular, y mi pareja mientras yo le hablo está con el teléfono, no está realmente ahí para mí y mucho menos como yo lo necesito. Entonces, cuando hablamos el apego, cuando vamos de apego, y van a ver que lo voy a nombrar varias veces, acá gobierna el campo de la emoción. Acá lo racional lo dejamos completamente de lado, porque acá lo que gana es la emoción. Cuando hablamos de responsividad, en este mismo ejemplo, tiene que ver con cuánto el otro puede interpretar lo que yo necesito. Si vos venís a mí porque tuviste un mal día, porque estás estresado, porque tenés miedo, porque algo te pasa, y yo respondo a vos con lo que yo creo correcto, con lo que a mí me ayudaría en ese momento, y no acompaño al otro de la manera que el otro me necesita, no está funcionando bien este pilar tampoco, porque puedo estar disponible, pero puede que no haya responsividad. Cuando hablamos de incondicionalidad, hablamos de que no por cualquier cosa que pase, nuestro vínculo, nuestra relación se puede llegar a quebrar. Yo tengo una discusión un día con mi pareja, sí, tenemos un intercambio. O si me equivoco, teniendo en cuenta que el error es humano, siempre el peligro de la pérdida del otro está presente, no hay incondicionalidad. Lo mismo con los niños. Si un niño, un adolescente se saca una mala nota y uno como padre lo corre a ese chico con que sos un mal hijo, o esas cosas que nos llevan al extremo, ¿no? Totalmente como pasamos de 0 a 100, perdón, ahí no hay incondicionalidad. Y cuando hablamos de consistencia, la consistencia tiene que ver con la frecuencia que se repiten estos pilares. Si a veces a veces funciona esto y a veces no, si a veces estoy disponible y a veces no, si a veces hay responsividad y a veces no, si a veces soy incondicional y a veces no, no hay consistencia. Entonces hay otro pilar que está fallando. Y para arrancar en cómo nuestro apego se transforma en una herida, vuelvo a algo que tenemos también todos hoy acá presentes. Y tiene que ver con un miedo que quizás ahora no lo sientan, pero es un miedo que está ahí en lo más profundo, que puede dispararse en algunos momentos de nuestra vida y dependiendo de nuestro apego es cómo vamos a actuar frente a ese miedo. Vamos a hablar del pánico primigenio. Este pánico primigenio es algo que está dentro nuestro, todos lo tenemos, y se dispara en los momentos en los que puedo llegar a ser rechazado o abandonado. Cuando surge un miedo intenso de la pérdida de ese otro. De ese otro, no cualquiera, porque las figuras de apego,
la experiencia de apego se da de manera altamente selectiva. No cualquiera de nuestro círculo son nuestras figuras de apego, no es cualquiera. Entonces, cuando nos vemos amenazados, algo se nos dispara, experimentamos esta posibilidad de abandono o de rechazo. Y para entender cómo si estos 4 pilares que les contaba antes funcionan de una manera correcta, yo voy a tener mayor facilidad de poder salir de ese malestar, de eso que, vuelvo, se te activó, sentiste ese miedo, se disparó, te creó escenarios en la cabeza, te creó un malestar emocional, y dependiendo de cómo esté nuestra base de apego, es la cantidad de recursos que vamos a tener para poder salir más rápido de esa situación. Si no tenemos una base de apego segura, si no contamos con esa base de apego segura, no vamos a poder salir tan rápido y quizás el malestar va a ser mayor y más tiempo va a persistir y vamos a crearnos más escenarios y quizás nos puede llegar incluso a actuar para defendernos por esa posible amenaza. Y ahora les voy a contar más adelante cómo uno puede llegar a reaccionar. Pero las heridas que son las más presentes en lo que es el sistema de apego es la herida de abandono y la herida de rechazo. Yo los voy a invitar a que se hagan estas preguntas y que las guarden ahí o que si les sirve también los puede ayudar para encarar la atención con sus pacientes. Son estas tres preguntas como para responder a la herida de abandono. ¿Tuviste que asumir el rol de protector o confidente de uno de tus padres? ¿Te sentiste invisible para tus cuidadores? ¿Sentiste que tus necesidades emocionales eran inoportunas o que agobiaban a tus padres? En estos casos, si vamos a la infancia, si vamos a esos primeros años de vida donde esta base se estaba gestando, nos podemos encontrar con niños donde no hubo una disponibilidad como tal o no hubo una disponibilidad sostenida. No estaban, a veces no estaban, no era algo que ocurría con frecuencia. La disponibilidad emocional estaba puesta en juego por parte de nuestros cuidadores en esos momentos en los que nos sentimos amenazados, estresados o que teníamos miedo. Y se transforman en estos adultos que se vuelven hipersensibles al distanciamiento del otro. Ahora, si hablamos de herida de rechazo, los voy a invitar de la misma manera a que puedan responderse estas 3 preguntas o que se las guarden si les sirve. ¿Alguna vez te hicieron sentir que no estaba bien llorar o expresar tus emociones? ¿Te compararon con otros para hacerte sentir menos? ¿Te hicieron sentir que decepcionaste a tus padres por ser quien eras? En estos casos son aquellos niños, aquellas niñas que pudieron ser ridiculizadas o que lo que contaban, lo que decían, era minimizado, era dejada de lado o se los utilizaba para el chiste. Se convierten y se pueden llegar a transformar en estos adultos que se vuelven hipersensibles a las críticas. Lo que tenemos que saber es que acá ambas heridas pueden coexistir. Yo puedo tener herida de abandono y puedo tener herida de rechazo. Puede que ambas heridas operen en el mismo momento o puede que en algún momento se me despierte más una que otra. Lo importante de esto es que cuando empezamos a hacernos estas preguntas, cuando empezamos a viajar hacia adentro y empezamos a responder por qué nos vinculamos, cómo nos vinculamos y entendemos si estas heridas pueden estar presentes en nuestras historias, a partir de acá es que empieza el camino de la transformación, porque empezamos a tomar conciencia de cómo nuestro sistema de apego de base puede llegar a estar interfiriendo en nuestra vida adulta, cómo estas heridas pueden estar representadas en nuestras relaciones adultas. Para eso tenemos que saber que nos construimos y nos conocemos a través de los vínculos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llegamos al mundo no tenemos una identidad ya, no tenemos una identidad, no tenemos una autoestima, no tenemos un autoconcepto, no sabemos cuánto nos amamos. Todo eso, cuánto nos amamos, cuánto nos conocemos, cuánto nos valoramos, que nuestra autoestima esté fortalecido, todo eso, incluso al mundo lo descubrimos como espejo de afuera hacia adentro a través del otro, a través de lo que nos dijeron, a través de cómo nos amaron, a través de cómo se interesaron por las cosas que nos pasaban
lo hacemos a través del otro. Y así es como vamos desarrollando. Y a partir de eso que aprendemos de un otro, de afuera hacia adentro, es que vamos desarrollando esto que también tenemos todos acá presentes, que es el modelo mental de apego. Se construye a partir de nuestras experiencias tempranas y contiene una serie de reglas. Para responder a esta serie de reglas, para conocer nuestro modelo mental y cómo puede estar interfiriendo o cómo puede estar funcionando en nuestras relaciones adultas, podemos respondernos qué tan valiosos somos, cuánta cercanía es segura para nosotros, cuán seguro es conectar con nuestras emociones vulnerables, qué podemos esperar del otro en el vínculo. Si podemos y si logramos responder esto, o mis colegas si se pueden llevar como para trabajar con sus pacientes, esto les va a servir un montón como para poder ver desde qué lugar opera este modelo mental de apego. Otra de las cosas que es importante y que tiene que ver justamente con este modelo de apego, tiene que ver con las creencias limitantes. Son esos anteojos que nos ponemos. Yo siempre doy el ejemplo de las parejas que llegan a terapia de pareja y uno ve A y el otro ve Z. Es como, son dos historias diferentes muchas veces las que cuentan, porque todos lo vemos a través de nuestros anteojos, porque son nuestros anteojos los que están presentes en esas situaciones. Desde qué lugar vemos los vínculos, desde qué lugar vemos los conflictos, desde qué lugar nos relacionamos con un otro, y muchas veces, por nuestras heridas, es que esa realidad está distorsionada. Y si esa realidad está distorsionada, vamos a la realidad. A veces hay personas que nos pueden generar malestar, a veces hay personas que nos pueden generar inseguridad. No siempre el culpable es nuestro apego, no tiene la culpa de todo, pero muchas veces sí son nuestras heridas. Entonces, poder diferenciar de cuándo se trata de mi herida y cuándo se trata de la realidad en sí misma, también me va a poder hacer consciente y ver qué es lo que puedo hacer con lo que me pasa. Y ahora bien, pensemos lo siguiente. Cuando a través de mis anteojos yo interpreto como que hay algo que me resulta amenazante, a veces vamos en busca de encontrar esas razones y leemos situaciones que no deberían leerse de esa manera y las leemos como me tocaste la herida, esto ya lo conozco porque esto todavía no lo trabajé. Ahí es donde nos defendemos automáticamente porque volvemos, el apego es necesario para nuestra supervivencia. Nuestro sistema nervioso se desregula, nuestro sistema nervioso se ve en peligro y se defiende. Y se defiende de esta manera, con reacciones de lucha o con reacciones de huida. Cuando hablamos de reacciones de lucha, las personas que se defienden, necesitan defenderse de ese lugar, lo hacen persiguiendo, recriminando, criticando, culpabilizando, gritando, amenazando, insistiendo, presionando, quejándose, rogando. Necesitan de la forma que sea para poder regularse y para volver a la calma, que el otro esté ahí y lo hacen de esta forma. En las reacciones de huida, la persona lo hace metiéndose en sí mismo, replegándose, cerrándose, criticando, racionalizando, escapando, alejándose, evadiendo, minimizando, poniéndose a hacer otra cosa, guardando silencio. Ambas reacciones lo que buscan es exactamente lo mismo y tiene que ver con preservar el vínculo, con preservar la calma. Uno lo hace creyendo que si me alejo, porque así lo aprendió en su infancia, porque aprendió a regular sus emociones solo, porque no estuvo ese otro ahí presente para poder hacerlo, aprendió a distanciarse y el otro tuvo que hacer ruido para que lo miren. Y les voy a dejar un dato de un estudio que se realizó y seguramente les va a hacer mucho sentido, quizás a sus propias historias o quizás a lo que alguna vez escucharon. El 90% de los conflictos de las parejas, el 90%, provienen de nuestras historias pasadas, de nuestras interpretaciones condicionadas por esas heridas tempranas. Y llegando al último bloque, llegando al último momento, ¿cuáles son las cosas que tenemos que tener presentes para poder trabajar en el apego? Vuelvo a lo que les decía al principio, a veces es el otro, pero a veces sí, es lo que vivimos, parándose en nuestro presente y haciéndonos ver la realidad
por lo que vivimos, sino por lo que la realidad es. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poder conocernos. Tiene que ver con un trabajo de autodescubrimiento. Yo les decía al principio, les decía que nuestro desarrollo, el desarrollo que hacemos, esta identidad que construimos, la hacemos a partir del otro. Así que lo primero que tenemos que hacer es sanar el vínculo con nosotros mismos. Lo que se daña en un vínculo puede sanarse en otro vínculo, y ese vínculo no es otra pareja. Ese vínculo es con uno mismo. Es uno mismo generando ese vínculo seguro con uno, es que podemos ayudarnos y parte del autoconocimiento, parte de trabajar en esa base que no está del todo firme para sostenerme y para poder crear estas relaciones saludables, estas relaciones constructivas. Díganme si no les pasa, personas que llegan desarmadas, llegan con este tipo de historias como la historia de Juan y se apoyan y depositan todo en nosotros. Ese vínculo con el terapeuta también puede ayudarnos. Cualquier vínculo que desarrollemos, donde los 4 pilares que les conté al principio, donde esos 4 pilares estén funcionando a la perfección, nos puede ayudar en nuestro proceso. Por otro lado, no es algo, cuando llegan estas etiquetas del principio y me dicen, Sol, mi problema es el apego, tengo dependencia emocional, mi apego ansioso interfiere en mis relaciones, y es como que un poco la búsqueda es, dame ese truquito para salir de mi propia trampa. No hay truquito, es paciencia, es trabajo y es repetición. Es repetir todo el tiempo eso que me ayuda a cuidar, que me ayuda a preservar mis relaciones. Si yo logro hacerme todas estas preguntas que estuvimos trabajando hoy, si yo logro reconocer que mi herida se pone en juego, yo tengo que ser responsable y ser consciente que soy yo quien tengo que salvarme a mí y tengo que salvar a mis relaciones si así lo creo y así lo quiero. Podemos cambiar la forma en que nos relacionamos con los demás, con nosotros mismos. Antes de terminar, me gustaría o espero en realidad es compartirles un poco mi mayor deseo, que les haya servido, que les haya dejado algo y que puedan seguir disfrutando de esta experiencia. El apego nunca va a ser el enemigo de nuestras historias. Quien va a ocupar ese lugar de enemigo es esa herida poniéndose presente en nuestras relaciones adultas. Así que hasta acá por hoy, les agradezco muchísimo, muchísimo por quedarse hasta el final. Gracias.